Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos estén viendo. Este es nuestro querido programa En órbita, que junto a Carlos Zárate, el gran Carlos Zárate, analizamos la contingencia internacional. ¿Y qué más contingente en este contexto, no? Que la guerra en Medio Oriente, ¿cierto, Carlito? ¿Cómo te va, Gaby? Buenas noches, por si acaso también nos ve de noche Me o de faltó. madrugada. Dicen que de madrugada nos escuchamos mejor, eso me han dicho. Bueno, volviéndome serio. Lo malo de la guerra es que la guerra es tonta. La guerra no gana nada. En la guerra perdemos todos. Lo bueno de la guerra, según alguna persona, y digo, para que usted lo tenga en cuenta, es que es necesaria. Y cuando uno empieza a revisar las causas de la necesidad para entrar en tema, se va dando cuenta que es una necesidad más que inventada. Lo vimos en Irak, cuando se inventaron unas supuestas armas de destrucción masiva y armas biológicas que no aparecieron nunca. Y lo estamos viendo en Irán. Y yo lo primero que quiero colocar acá en la mesa es lo siguiente. Que uno rechace una forma de accionar no significa que respalde la otra. Y es un momento en el mundo en que hay corrientes en las que si uno critica el accionar de Israel y Estados Unidos, es automáticamente amigo de Irán porque ellos instalaron esa lógica. Yo tengo otra, que no tiene que ver con el tema de si respaldo a uno o a otro. Yo respaldo lo que tenemos entre todos pactado, que está más manoseado que, no sé, que el libro de Kinder de 15 generaciones. Entonces yo creo que por ahí, Gaby, podemos empezar a darle una vuelta a esto, que tiene escritos 6 capítulos, pero que hay varios de esos capítulos que a mí me horrorizan y me avergüenzan. 6 capítulos porque hoy día, que el día que estamos grabando es el 6º día de este conflicto, que claro, partió el sábado, que ha dejado ya más de 800 muertos, terrible, y que ha sido bastante impactante. Yo hoy día estaba leyendo y algo que me llamó mucho la atención es que me acuerdo que en junio del año pasado, cuando Estados Unidos e Israel atacaron las bases nucleares de Irán en esta guerra a los 12 días, Estados Unidos y Donald Trump mismo dijo en distintas ocasiones y por varios meses repitió lo mismo, que era que habían destruido por completo la capacidad nuclear de Irán. Por completo. Que habían destruido la amenaza, que ya no tenían ningún tipo de capacidad para crear armas nucleares, etc. Pero ahora, en este nuevo ataque, está justificando su operativo, diciendo que si es que ellos no operaban, Irán iba a construir en 2 semanas un arma nuclear. Quiero Entonces, agregar como algo. que uno que le surge la duda, ¿no? No calza, como decimos Exacto. acá en Chile. Le quiero agregar algo más. Dijo, y lo dijo en las últimas horas, uno cuando es periodista tiene esta cosa que tiene que irse acordando horas, minutos, segundos. Lo dijo en las últimas horas el señor Trump, que si él no hubiese atacado, Irán lo habría atacado primero. Y vamos por partes. Irán sí tiene más o menos 400 y tantos kilos de uranio, no de grado militar, uranio de grado civil, que se usa para radiografías y toda esa cosa. No tiene posibilidad de generar uranio enriquecido al 90% porque además eso requiere tiempo. Pero iban como al 60% según Sí, el sí, reporte. por eso estoy diciendo, tienen uranio del 60%. Ya, ok. Dicho eso, no había ninguna posibilidad de que Irán pudiese enriquecer ese uranio que he contado y colocarlo en 90% que es de uso militar. Eso no existía, no se podía hacer. No se podía hacer porque requiere tiempo y plantas, etcétera, y porque siguiendo la lógica de Mr. Trump, ellos habían eliminado todo el sistema. Supuestamente. Segunda cosa. Dice Trump que los iraníes tenían misiles que podían alcanzar fácilmente capitales europeas y que había un desarrollo que eventualmente ponía a Estados Unidos en peligro. Lo que ha demostrado la evidencia empírica hasta ahora es que sí, Irán tiene una capacidad misilera respetable y una capacidad de drones respetable, porque han utilizado indistintamente las dos cosas, Sí. pero no tienen los misiles que se dijo. Y entonces uno viene y dice, ok, perfecto, usted hizo una guerra, usted atacó Irán junto con Israel, y lo peor es que no tiene un plan para Irán. No hay un plan. ¿Como un plan interno? Dice. Plan de qué voy a hacer con esto. De hecho, para ir contigo, en una conversación que estaba el canciller alemán, Friedrich Merz, hace 2 días, él dice, se le sale, estaban hablando y de pronto se le sale. Con Trump. Se le salió, dijo, no, mire, si lo de Venezuela fue fantástico porque pusimos a Delcy en el gobierno y todo ha ido muy bien. Pregunta, ¿quién iba a ser la Delcy de Irán en un régimen
religioso, musulmán, chiita y altamente ideologizado. ¿Quién era el que se iba a rendir y se iba a prestar para eso? Y entonces yo me encuentro con que no veo, primero, un motivo claro, y segundo, no veo ningún plan de acción. Ninguno. Bueno, incluso más peligroso todavía, porque claro, en el fondo ellos están haciendo este ataque externo, pero es distinto que en Venezuela, porque en Venezuela capturaron a este cabecilla y, como dices tú, tenían este plan de que quedara finalmente un gobierno interino a cargo, que es lo que aquí no ha ocurrido, pero justo en medio de esta desestabilización que está ocurriendo a nivel político en Irán, Estados Unidos ahora está llamando a los civiles, a la gente común y corriente, a que se tome el poder, a que se rebele contra el régimen de los ayatolás y hagan casi que un golpe de Estado. Entonces, en el fondo, ¿cómo puede depender de personas civiles para que se efectúe o no su plan? Hay otra cosa ahí. En Irán, y voy a darle el beneficio de la duda a Estados Unidos, han ejecutado a más de 30.000 personas en la represión de esta última revuelta. No me extraña, porque cuando el presidente era Ahmadinejad, mataron una cantidad similar de personas. Pero aquí hay otra cosa que es muy potente y que nadie, o por lo menos no nosotros, hemos querido mencionar. Es el inmenso poder de la Guardia Republicana. Usted no se va a ir a rebelar... ¿La Guardia Revolucionaria? Revolucionaria, perdón. Gracias. De Irán. Usted no se va a ir a rebelar con palitos y pancartitas. Usted se va a rebelar contra unos tipos que tienen armas que le pueden disparar y que lo pueden matar sin ningún tipo de juicio. Se va a ir a enfrentar a uno de los servicios de inteligencia más temidos de la región y del mundo. Entonces, digo, si todo estaba tan planificado, Irán era un enemigo de esta magnitud, no habían planes. Claro. No, bueno, es que ahí, bueno, un poco tú estás mezclándolo con lo que se venía antes a nivel interno en Irán, que eran estas protestas, ¿no? Lo que están pidiendo es que eso mismo se repita. Sí, le hablo ahí por ahí por alguien que no sabe. Claro, hace varias semanas que Irán estaba sufriendo una crisis interna terrible con protestas masivas, en donde, mataron a muchísima gente, como tú bien dices. Y claro, en el fondo lo que hace Donald Trump es aprovecharse de esta situación, atacar ahora de forma externa también, pero hacer este llamado interno a la gente, y es lo que tú dices en el fondo. Es como tirar a David contra Goliat. O sea, ¿con qué recursos? ¿Con qué fines? Incluso se estaba reportando, algunos medios estadounidenses reportaron que la CIA estadounidense estaba apoyando y financiando a los kurdos para que se unieran también a los civiles y apoyaran a esta revolución contra el régimen. Ese es un buen punto de la historia. Los kurdos, a los kurdos los reprimió Saddam Hussein. De hecho, le pusieron, tanto fue así, Irak antiguo, que le estableció una zona de exclusión aérea para que no lo siguiera matando. Los reprimió Erdogan, el presidente de Turquía. Los reprimió Bashar al-Assad, que era el presidente de Siria. Y también, por cierto, los amigos de Irán. Kurdistán es una nación que está ubicada entre 5 o 6 países al medio y que nadie respeta. Y además, explíquenme una cosa, un ataque de esta magnitud presentado como un ataque para salvar a Occidente, para evitar una guerra nuclear, para evitar una acción nuclear, es así de chambón. Y le quiero aclarar, no estoy hablando del lado militar, pero ahí no tengo mucho que decir, estoy hablando del lado político, que es lo que nos corresponde a nosotros dos, porque el lado militar no hay algún índice de que haya habido una chambonada mayor, salvo la de la escuela, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero políticamente da la sensación de que ni siquiera Trump sabe. De hecho, varios congresistas demócratas le preguntaron a Trump, oiga, ¿y de qué sirve esto? ¿Por qué lo hicimos? Uno no se puede sentir amenazado por una semipotencia que dice que podría desarrollar algo cuando uno la atacó para impedir ese desarrollo. Tampoco se puede sentir amenazado porque tienen ciertos programas militares que corresponden, por ejemplo, al barco este que torpedearon ayer, a una mentira. Estaba listado como buque oceanográfico, en realidad era un buque de batalla, pero dejando eso de lado. Pero en aguas internacionales, sí, lo cual me parece súper grave. Sí, tiene varias cosas. También tenía un tratado que le permitía a ese buque
regresar a su base de origen Claro. sin ser atacado, siempre que declarara sus intenciones de regresar sin usar sus armas. Pero más allá de eso, le están diciendo a Trump, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué? Digo, ¿qué gana Estados Unidos con esto? Y por ahí hay un fantasmita dando vuelta. Mire, si usted mira arriba, allá donde le estoy señalando, hay una cosa que dice papeles Epstein. No sé por qué claro, está que ahí. sea como una distracción. Bueno, hay muchas teorías de que dicen, o al menos en redes sociales todos dicen que justo en el momento más álgido del tema del caso Epstein surge todo este conflicto en Irán y el ataque como método de distracción, pero yo no iría no me iría por ese lado. Yo le tengo una prueba irrefutable. A ver. En los papeles Epstein que se descubrieron, hay una cita textual de Jeffrey Epstein hablando de Trump, diciendo que por salvarse él era capaz hasta de bombardear Irán. La Bueno. defensa descansa el caso. Bueno, no es prueba de nada, ¿cierto? O sea, en teoría, claro, son indicios, pero no prueban, no podemos confirmarlo ni decirlo propiamente tal. Pero lo que a mí sí me ha llamado la atención, y es un debate que he estado viendo en redes sociales, lo admito, pero que me parece interesante esta teoría. A ver. Que dice, Estados Unidos primero se aseguró el petróleo de Venezuela. Sí. Y luego ataca y desestabiliza todo el sector petrolero en el Medio Oriente, que es una parte importante del petróleo mundial. Sí, Irán. Entonces, finalmente, es como una teoría que dice, claro, él siempre su objetivo final, bueno, puede que sea China incluso, pero su objetivo siempre era atacar Irán, y lo que necesitaba primero con Venezuela era conseguirse y bloquearse para sí mismo el petróleo. O sea, para usted me poder dice que atacar. Venezuela fue un ensayo. No un ensayo. Porque hay muchos que piensan eso. Pero piensa todo lo que está pasando Sí, ahora sí, con sí. el petróleo iraní, con el petróleo de Arabia, las petroleras de Arabia Saudita, porque obviamente sabían ellos lo que iba a ocurrir. Irán cerró el estrecho de Hormuz, donde pasa gran parte del petróleo mundial. Irán atacó varias refinerías de petróleo de Aramco en Arabia Saudita y de otras petroleras en el Medio Oriente. Entonces se desestabiliza eso. ¿Y qué petróleo queda ahora que se está queriendo comerciar? El de Venezuela a manos de Estados Unidos. Sí, mire, yo en las tesis de redes sociales en general a veces les encuentro sentido. Además, haciendo un paréntesis, ¿no? Yo a esta le encuentro sentido. No, haciendo un paréntesis, la gracia de estas tesis es que tienen algún asidero. Puede no ser el asidero definitivo, pero tienen algo de lógica. Sí, tiene algo de lógica. El problema de fondo aquí es otro, para mí. Si él quería hacer eso, no necesitaba atacar Irán. Con tener el petróleo de Venezuela le bastaba y le sobraba. Sí, aquí lo que no logró, espérame, perdón, disculpa, que eso no lo decimos cuando estamos en el escritorio, espérame. Yo lo que no logro entender es cuál es la motivación más allá del petróleo real para que Estados Unidos invierta toda esa cantidad de plata en ese ataque. Es China, yo estoy segura. Ahí viene China, mira, ahí viene. Es China, porque piensa que China era el mayor comprador de petróleo de Venezuela, se lo bloquearon, y luego el segundo importador o exportador hacia China era Irán. ¿Sabe quién le va a vender petróleo a China? Vladi. Bueno, sí, también. Pero en el fondo le bloquea las vías. O sea, me parece que igual tiene algo que ver. ¿Puedo mirar al editor? Oiga, ¿puedo hacer una escala de China rumbo a Irán en otra parte? Nos dijo que sí. Este fin de semana se reúnen en Mar-a-Lago el presidente de Estados Unidos y varios presidentes de la región, incluido el presidente electo de Chile, José Antonio Cast, para discutir el tema de China. Pero hay un problema aquí, y es un problema que cuesta que se acepte, y es el siguiente. El principal socio comercial de casi todos los países suramericanos es China. El principal socio comercial de Chile es China. Le vendemos a China algo así como el 32-34% de todo lo que vendemos, y Estados Unidos viene con un 16%. Pregunta, ¿esta demostración de fuerza que se hizo en Irán no tendrá también algún mensajito incluido para los de este lado? Tipo, o me hace caso, juguemos al cara y sello. Tengo dos posibilidades. Con cara gano yo y con sello pierde usted. Sí, bueno, no sé, la verdad, y es un tema... No sé qué mensaje tendrá para Latinoamérica, pero lo que sí sabemos es este juego de tira y afloja que hace Donald Trump, que es lo que le hizo a España a todo esto. España, muy por digna ejemplo, España. Muy digna,
Bueno, uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las acciones ahí de Pedro Sánchez, del presidente español, pero él dijo que él no quería ser cómplice, porque Donald Trump le pidió sus bases militares para poder llevar a cabo su operativo en el Medio Oriente. España le dijo que no se lo iba a permitir, ni el uso de su espacio aéreo, etc. Y Donald Trump lo amenazó con cortar todo comercio con España. Y incluso la Casa Blanca después salió diciendo que España había cedido ante esta presión y había accedido a cooperar, cosa que después el presidente español tuvo que llegar a desmentir. La situación es la siguiente. España tiene dos bases, Estados Unidos tiene dos bases en España, Morón y La Rota. Ambas bases sirven, en general, cuando hay acción hacia Medio Oriente, para que Estados Unidos estacione indistintamente aviones de combate extra OTAN y, sobre todo, estas estaciones de gasolina volantes, las KC-135. Lo que hizo Sánchez fue decirle, mire, ¿sabe qué? Primero, lo que acabo de decir cuando comencé, yo no tengo por qué tomar partido en esto. Aquí hay un orden internacional que debe respetarse porque eso fue lo que todos firmamos. Y después en esas amenazas, porque esa sí no me la contaron, yo la vi y la escuché, Donald Trump dice, no, y le pedimos permiso porque queríamos pedirle permiso, porque si no, no le pedíamos permiso y lo hacíamos de nuevo, como nosotros queríamos. Entonces yo sí creo que, sacando un poco el tema del ataque de Irán y toda la cosa, yo creo que aquí se está abriendo un nuevo orden internacional del que no sospechamos los alcances. ¿Por qué? Porque nuestra relación con todos los demás está fundada en acuerdos que hemos firmado. Yo firmo con la Gaby un acuerdo de comercio que involucra, no sé, la venta de pompones de algodón a tal precio y la Gaby me vende a mí suelas de zapato a tal otro. Yo no puedo llegar, habiendo firmado ese acuerdo, y decir, ya, no le vendo más pompones a usted, si quiere pompones me los paga a 500. Es más, el gobernador Newsom, el gobernador de California, en Estados Unidos, ayer llamó la atención sobre lo siguiente. Es muy probable que toda la estructura de los aranceles que Donald Trump le está imponiendo al mundo y los está amenazando, se caigan en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y si eso se cae, Trump va a estar en problemas. Pero igual se lo han bloqueado varias veces. Sí, pero esto estamos hablando de temas definitivos. Y lo otro, hay elecciones en noviembre. Y ya en Texas surgió un candidato demócrata que parece tener fuerza suficiente para dar vuelta a ese estado que tradicionalmente es republicano hacia el otro lado. Pero ¿cuántos años lleva siendo republicano? Yo creo que lo veo difícil. Bueno, pero de todas formas es una apuesta. O sea, se vienen las midterms, que son estas elecciones de medio término, en que se juega igual, o sea, fue arriesgado en realidad la apuesta que hizo Donald Trump con esta ofensiva. No, porque le servía, si ganaba en 3 días, bajaba a todo el mundo en 3 días y se iba, era the big national hero. Dicen que van ganando. No, si van ganando. O sea, yo no le puedo discutir, digamos, en términos de descabezamiento. En términos armamentísticos lo están ganando. En términos de descabezamiento de las figuras del régimen, entiendo que han matado como a 148 de los altos líderes que tenía el régimen islámico. Si eso no lo puedo discutir. Pero es que el régimen en Irán sigue sigue en el poder. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Porque usted se plantea una guerra de esta magnitud para conquistar, para cambiar al gobierno, para colocar sus fichas de interés. Pero es que yo creo que por derechos internacionales no puede hacerlo. ¿Cómo que no? Porque si no lo haría. Pero mira. Es que si no harían una incursión terrestre, se tomarían que no se quiere meter ahí otra cosa. Pero por eso te digo, o sea, si quisieran en el fondo, claro, porque si él la excusa que usa es que necesitaban detener el programa nuclear de Irán. Pero una cosa es detener su programa nuclear y otra cosa es tomarse el poder. Que ahí ya sería un imperialista, digamos, que era lo que decía Maduro. Ya, le puedo hablando de ese personaje, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está Maduro? En la cárcel. En una cárcel en Nueva York, como dice el hit del verano. Sí. ¿Por qué estoy haciendo esa pregunta? Si esta pregunta es capciosa. Porque él, para gobernar Venezuela, porque la está gobernando, le pido perdón a los venezolanos, pero su independencia está cuestionada en este minuto y severamente cuestionada. Y cada vez nos llegan a nuestras agencias, a nuestros escritorios de trabajo, imágenes de altos dignatarios de Estados Unidos que van a firmar tratados con Venezuela de áreas que antes Venezuela no quería negociar. Dicho eso, si esto era eso mismo, el régimen está intacto.
Por eso te digo. Y va a seguir intacto, porque aquí hay una discusión que no se ha tenido. Una cosa es combatir contra la milicia bolivariana de Venezuela. Yo confieso, con todo respeto, que algunas de las imágenes que llegaron a mí me dan risa. O sea, alguien haciendo ejercicios con un fusil de madera invitaba a no tomárselo en serio. Pero usted con la Guardia Revolucionaria no se puede meter. No. Bueno, pero ya lo están haciendo. Sí, pero y... Pero es que por eso te digo, o sea, decía, ellos no pueden llegar y derrocar a un... ¿Cómo que no? Lo acaban de hacer en Venezuela. Pero sí, pero es que lo no hicieron pudieron, en Chile, para lo ser bien hicieron en exactos. Venezuela, pero finalmente no pudieron llegar a poner a quien ellos... O sea, sí, pusieron a Delcy, que está en el fondo... Sí, pero si Delcy es la que ellos quieren. Lo sé, pero a lo que voy es que en la práctica, para los ojos del mundo, ellos no pueden llegar y tomarse Venezuela y poner, no sé, a Marco Rubio como presidente de Venezuela. Pero si le tienen que poner a alguien del gobierno interino. ¿No pudieron llegar y poner a María Corina Machado de la oposición? No, porque no era su intención y nunca fue. Ellos lo que aprendieron de Irak, porque hay que echar historia, echemos la historia de este cuento. Estados Unidos invade Irak, toman a Saddam Hussein, pieza en polvorosa y sacan a todo el gobierno de Irak. Y meten a un gobierno de gringos, de empresarios gringos que ganaron mucha plata, sobre todo los de seguridad. ¿Para qué hablar de Blackwater, que le dio tarea y pega a muchos mercenarios en el mundo? Y se equivocaron de cabo a rabo porque ese gobierno no tenía ni idea cómo era Irak. ¿Qué hicieron en Venezuela? Bueno, Maduro está en una cárcel en Nueva York. Y como dice por ahí, los que lo iban a ayudar no están. ¿Qué más hicieron? Dejaron a Delcy. Y a Delcy, porque usted y yo trabajamos lo mismo, Marco Rubio le dijo un día, oiga, o me hace caso o le pasa lo de Maduro. ¿Por qué no lo pudieron hacer en Irán? Porque se equivocaron, a mi juicio, creyeron que el pueblo iraní tenía la potencia suficiente para derrocar a ese gobierno. Y eso no leer la historia. Pero es que a eso están apelando ahora de nuevo, pues si están llamando a los civiles a que se tomen el poder. ¿Y a usted le parece eso correcto? No estoy diciendo que a mí me parece correcto, no, digo, pero es lo que está ocurriendo. Ya, eso es el llamado que están haciendo. Pero por eso mismo refuerza lo que estoy diciendo. Que esté ocurriendo ese llamado, dice que originalmente no hubo una planificación de qué se quería hacer. Sí, pues no, sí. Ahora, yo no es, por si acaso, para que no me escriban cartas de amor, o si me las escriben sean cartas bonitas. Yo no estoy a favor de Irán. No estoy a favor de un pueblo que reprime duramente. Tampoco estoy a favor de alguien que llegue y decide cambiarle el orden al mundo porque a él le dio una rabieta y lo decidió así. Porque para los chicos, para los países chicos, mire, no digamos mentiras. Todos aquí en Sudamérica, incluyendo a Brasil, o país más grande del mundo, somos enanos al lado del poder militar que tiene Estados Unidos. Y entonces, para mí, llegando como al tope, pues ya Tomás me está mirando con cara de, ok, vamos. Para mí, y debe ser de las columnas que hemos hecho con la Gaby, los programas que hemos hecho con la Gaby, más debatidos y más intensos, porque para mí esto es un ejercicio inútil. No va a producir ningún cambio, no va a producir ningún progreso, no va a producir ningún efecto. Y pero Estados Unidos se quita la amenaza, que es lo que ellos querían. Si al final del día, a mí hay una cosa que lo encuentro igual un poco hipócrita. A ver, yo estoy como, de una opinión súper personal, como... Era un régimen súper estricto, que bueno que lo derrocaron, porque en el fondo ya veíamos las protestas, las miles de gentes que necesitaban que ese régimen saliera de la cabeza de Irán. Habiendo dicho eso, a mí igual me preocupa que en el fondo todo lo que está pasando, yo no digo o sea, no comparto lo que tú dices de que al final es nada. ¿Es por nada? Porque yo creo que es lo que le conviene a Estados Unidos. En el fondo, algo que a mí me parece un poco hipócrita, es que ellos dicen como no puede ser posible que haya un país como Irán que esté creando su programa nuclear y avanzando en este programa nuclear sin acceder a que le revisen y a que le hagan la supervisión y que lo crezcan en secreto. Pero Israel hace lo mismo, solamente que le conviene. Estamos de acuerdo. Entonces, claro, Irán no puede tener armas nucleares, pero yo sí, Estados Unidos sí, Israel sí. Bueno, si fuera por eso Estados Unidos tampoco lo monitorean. Ya, bueno, se supone que... Pero es que por eso te digo, o sea, en el fondo es hipócrita, porque a ellos... Todos tienen finalmente programas nucleares secretos que no pueden reportar, porque si reportaran, en el fondo quedarían en desventaja. Me imagino que no cumplirían con nada de lo que exigen que los demás cumplan. Se supone que tienen que cumplir ante la ONU y ante los organismos de energía nuclear y no lo hacen. Su persona, señor editor, ¿puedo hacer una pregunta complicada? No, va a ser menos que eso. En alguna parte de su trabajo y del mío,
que revisamos diarios todos los días, El País, no sé, el Guardian, el New York Times, el Washington Post, el Jerusalem, todo esto que revisamos, ¿han nombrado a Trump policía del mundo en alguna parte? No. Ya, porque la única posibilidad que la comunidad internacional tenía de haber actuado como corresponde era una decisión del Consejo de Seguridad que autorizaba esa invasión, como pasó con Irak. Porque la invasión de Irak es como respuesta a la invasión de Kuwait autorizada. Sí, ya sé, no, si el orden internacional vale lo mismo. Bueno, dígamelo a mí cuando me obliguen a no firmar contratos, cuando me obliguen a hacer lo que ellos quieren y nosotros dejemos de ser lo que somos, relativamente independientes dentro de la fantasía que eso supone. Señora jueza, la defensa, la fiscalía, descansa el caso. Como decía el Apolo, ¡he dicho! No he dicho en ese tono. Bueno, por supuesto que son temas a analizar en la guerra. Yo creo que no hay que verla como algo, el ganador y el perdedor, o el bueno y el malo, siempre son matices. Y en el fondo eso es lo que estamos analizando. No podemos hacer más que esto tampoco, no tenemos ni un poder en este orden mundial. Tenemos el poder de la palabra. Pero tenemos el poder de la palabra, así que la compartimos con ustedes. Esperamos que hayan podido disfrutar, analizar, pensar junto a nosotros en este capítulo y nos vemos en el próximo episodio de En órbita. Como decían cuando yo era niño, el próximo que corresponda a la misma hora por este mismo canal y con estos mismos artistas, editados por el señor Tomás Pardo.